Muy buenas amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Luis Núñez les habla con mucho placer y muy contento en el día de hoy porque yo me siento muy bien acompañado. Ezequiel Molina me dejó solo y Rosagna Ruiz está pasando por un momento un poco difícil porque creo que su papá tiene un problema de salud. Rogamos a Dios porque salga bien de todo esto, una familia maravillosa, muy valiosa y un ejemplo de la sociedad dominicana. Y lamentamos que esta situación le esté pasando a nuestra compañera de trabajo aquí en este programa. Hoy día nosotros hemos querido hacer un programa que yo creo que nunca se ha hecho, esto está de moda, cosas que nunca se han hecho. En la República Dominicana, porque nosotros vamos a tratar hoy con estos funcionarios del Banco Central, que valga decir que debemos agradecer a las autoridades del Banco Central la oportunidad que nos dan de poder trabajar este tema con estos funcionarios para fines de orientar a la República Dominicana sobre una variable importante de la economía dominicana, que es el comercio de servicios, no solamente de la economía dominicana, porque de acuerdo al trabajo que ustedes han elaborado, yo he visto que eso es una variable importante a nivel mundial, a nivel de todas las economías. Y mientras más abiertas las economías, pues más inciden estos servicios y más pequeñas son, porque cada economía lo que hace es que explota sus recursos naturales y sus ventajas, y en función de eso pues trata de insertarse en la economía mundial, y de eso se trata este tema de hoy. El comercio de servicio. Vamos a comenzar hablando un poco de lo que esto significa a nivel de la economía mundial y luego entramos entonces al tema de la República Dominicana, ¿le parece? Don Luis, yo creo que sería importante quizá definir un poco cómo nosotros, cuando hablamos del comercio del sector servicio o cuando hablamos del sector servicio, específicamente ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, Brenda, nosotros que medimos el sector servicio acá, ¿cómo medimos sector servicio? ¿Qué representa, qué es el sector servicio en sí? Sí, bueno, el sector servicio incluye variables como la más importante para el caso de la República Dominicana, que es los servicios de turismo. Eso se calcula a través de encuestas generalmente. O sea, la diferencia entre los servicios y las exportaciones de bienes es que en las exportaciones de bienes tú tienes ya data que vienen de la Dirección General de Aduanas, tú tienes ya un registro más puntual. A la hora de calcular los servicios es más complicado porque tiene que ser a través de encuestas para uno poder medirlo. La parte de turismo se hace a través de una encuesta que se hace en los aeropuertos a nuestros visitantes, y a través de esas encuestas que tenemos el dato de los gastos de los turistas en el país. Entonces eso es lo que nos da el valor del servicio que va para la balanza de pago. ¿Qué otras cosas constituyen Vale decir, servicios? Harold, que la forma como se mide el sector servicio en la República Dominicana es siguiendo una metodología que es de carácter internacional, o sea que son modelos que no se aplican solamente en la República Dominicana, sino que son metodologías internacionales aceptables para todos los fines en lo que son las estadísticas del comercio internacional. Sí, actualmente nosotros seguimos lo que es el manual de balanza de pago del Fondo Monetario Internacional, que es lo que nos da las guías y las pautas para el tipo de preguntas y las encuestas que se le debe hacer a las personas. Pero además del turismo, hay otros servicios importantes en la economía dominicana. Sí, ¿verdad? tenemos también el servicio, por ejemplo, de telecomunicaciones. Dentro de telecomunicaciones tenemos lo que son las llamadas a larga distancia de las empresas de telecomunicaciones. También tenemos los call centers, que son también un sector bastante importante en la República Dominicana, que ha ido ganando auge, sobre todo a través del sector de zonas francas. En la parte de las zonas francas especiales, tenemos que el 33% del empleo, por ejemplo, es el de los call centers, en la parte de lo que son las zonas francas especiales. Básicamente para llamadas internacionales. Para llamadas internacionales. El servicio representa quizás un reto para medir, porque a diferencia de los bienes es algo físico
que traspasa quizá una frontera o entra hacia nuestra frontera. Tenemos unas aduanas que lo contabiliza, pero el servicio tiene esa característica de ser algo hasta tanto intangible, ¿no? Y eso quizá lo hace un reto tener buenas estadísticas del sector servicio, me imagino, ¿no? Sí, lo hace más complicado por lo que tú mismo acabas de decir. En la parte de bienes tú vas a tener un registro aduanero que va a ser la persona que trajo la importación o que hizo la exportación, mientras que en la parte de servicios es a través de encuestas y hay mucha parte de esas estimaciones que tiene que hacerse para poder tener unas estadísticas. En el comercio internacional, cada actividad tiene su propia balanza, ¿no? Cuando hablamos de servicios, por ejemplo, del turismo, hay turismo, ingreso por turismo y egreso por turismo, y hay un resultado. En el caso del transporte de carga, que es también un servicio importante, ¿cómo está la balanza en ese sentido? En el caso del transporte, negativo, positivo. Sí, el sector transporte, en la parte de servicios de transporte, tenemos que la balanza, por ejemplo, al 2014, el saldo de la balanza es negativo. Tenemos más egresos por ese concepto que ingresos. En la parte de ingresos incluye los servicios aeroportuarios, que generalmente los servicios que dan las aerolíneas. Ahí están datos de Aerodón, del IDAC también, que se reciben ingresos por esos conceptos. Pero en ese sentido ahí es más los egresos que los ingresos. ¿Y la razón? Bueno, el sector transporte no es lo relevante en términos de lo que nosotros podemos ofrecer como en términos de competitividad. Nosotros entonces lo que tenemos son servicios que son adicionales a los de turismo, por ejemplo. Muchos de esos ingresos que tenemos también están vinculados al turismo. Sí. Entonces, el turismo, por ejemplo, de los ingresos, el 80% de los ingresos que entran a la balanza de servicios son de turismo. O sea, ese es nuestro principal. Y tengo entendido que en el caso del transporte, sobre todo en el transporte de carga, la razón por la cual la balanza es negativa es porque los medios de transporte pertenecen a no residentes. Exacto. O sea, nosotros lo que hacemos es, como importadores, que le pagamos a ellos para que las mercancías que nosotros compramos en el resto del mundo nos las traigan al país. Entonces eso agrega un costo al valor de la mercancía. Exactamente. Óscar, ¿qué representa el sector servicio a nivel mundial? O sea, el sector servicio, ¿qué tanto representa de toda la actividad que vemos alrededor del mundo? ¿Tiene peso, importancia? ¿Ha venido ese peso del sector servicios creciendo a través en la economía mundial? Sí, así es, Harold, es correcto. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, bueno, si tomamos algún libro de economía antiguo, veíamos que se hablaba mucho del sector primario, ¿no? El sector primario era aquel sector en donde los bienes eran producidos ya sea de manera natural a través de la agricultura o bienes que venían de la minería que no eran elaborados, que no tenían un valor agregado. Luego se hablaba del sector secundario, que eran estos bienes pero ya con un valor agregado, con una transformación. Es decir, tú sacabas el oro de las minas y ya tú elaborabas un producto o cualquier otro metal precioso. Exactamente, y un producto agrícola ya venía de la agroindustria y se le daba una transformación. Y ahora en los últimos 30 años se está hablando del sector terciario, ¿no? Que es el sector de los servicios, que es un sector, como tú bien decías, que es ahora mismo el más importante en la mayoría de la economía. En los países desarrollados, en los países que pertenecen a la OCDE, que es la Organización para la Cooperación Económica, que le dicen también de manera peyorativa el Club de los Países Ricos, ¿no? Representa en torno al 80% del Producto Interno Bruto de estos países. El sector de servicios es el sector más importante y igualmente emplea más del 60% de la población que está en condiciones de trabajar. O sea, estamos hablando de economía como Estados Unidos, Europa, exactamente, Alemania, etcétera. O sea, dependen básicamente del sector, de lo que produce el sector servicios. Es correcto. Y en los países en vía de desarrollo, ¿se ve esa importancia del sector servicio también, como en el caso de países similares a los nuestros? Sí, el sector de servicios en los países de desarrollo también viene evolucionando de una manera importante. De hecho, en los países de renta media se estiman que el sector de los servicios representa entre un 55 y hasta un 70% del Producto Interno Bruto. Hay
En el material que ustedes nos enviaron, que agradecemos muchísimo porque se ve que hicieron un gran esfuerzo preparando el programa, se habla del sector de los servicios y se dice que cumple también una función social. También se habla de la necesidad de buena regulación e instituciones sólidas. Correcto. Y que no existe un modelo único. Vamos a ver si podemos entrar un poco en detalle en esos conceptos. Claro, es correcto como usted bien dice, señor Luis Núñez. El sector de los servicios tiene la particularidad que hace 30 años la mayoría de las grandes industrias vinculadas a los servicios estaban bajo el control de los estados. Y eran industrias como las telecomunicaciones, la electricidad, aeropuertos, puertos, que eran inclusive sectores que eran estratégicos a nivel nacional, ¿no? Y que tenían que ver también con lo que era la seguridad nacional. Después, bueno, de la conocida caída del muro de Berlín a partir del año 1989, que comienza como una tercera ola del proceso de globalización, comienzan a liberalizarse una serie de servicios a nivel mundial que hacen que la economía tenga una nueva dimensión, ¿no? Entonces la regulación es algo fundamental porque hay muchos servicios que están vinculados con la seguridad nacional, con la salud pública y con la educación, que tienen regulaciones especiales, por lo cual los niveles de acceso son limitados porque hay que cumplir con las normativas vigentes al respecto. Pero la expansión del sector servicio aquí en República Dominicana, quizá en el caso, o tal vez de América Latina, podríamos decir que comienza quizás en el 90, cuando se da este proceso de desregulación de las economías, luego de la entrada del consenso de Washington y de esta promoción de otros sectores alternativos, como es el caso de zonas francas también. Es correcto. O sea, ¿podría ubicarse ahí más o menos? Sí, de hecho la literatura, la mayoría de los libros de economía que hablan sobre la economía de América Latina, los recogen así. En la década de los años 80, la literatura económica la recoge como la década perdida, ¿no? Que se produjo los temas de la crisis de la deuda, que inició en el 82 en México y se expandió por toda América Latina, ¿no? Y fruto de eso fue el consenso de Washington, que precisamente un grupo de economistas latinoamericanos se reunieron en Washington con el objetivo de estudiar qué estaba pasando en América Latina que no crecía. Le denomina la década perdida, esa década de los 80. Y las recomendaciones que salieron del consenso de Washington, era una de ellas la apertura comercial y era orientar el crecimiento económico y el desarrollo hacia la exportación. Entonces, en ese proceso que hubo en República Dominicana, en el cual se aprobaron unas leyes importantes, como la ley de zona franca, la ley de inversión extranjera, la ley de telecomunicaciones, también se comenzó el proceso para la privatización de las empresas del Estado. Entonces, todo eso estuvo muy ligado al sector de los servicios y le dio un impulso al servicio, y como bien tú decías, el turismo sería nuestro buque insignia en materia de servicio. Ahora que tú mencionas lo de la zona franca, ¿entra en la zona franca, por ejemplo, en el sector servicio? Porque se habla que las zonas francas representan un cúmulo importante de nuestras exportaciones, del total de exportaciones que tiene República Dominicana. Quizás la mitad o poquito más de la mitad, podría decirse, ¿no? Sí. Entonces, la zona franca, nosotros, ¿hay servicios que estemos exportando a través de la zona franca? Sí, como mencioné anteriormente, dentro de los servicios se encuentran los call centers, tenemos dentro de los servicios, pero también hay un cambio reciente. Estamos en el 2014, allá en el banco publicamos hicimos 4 publicaciones, 4 libros, que están todos asociados a lo que es la implementación del sexto manual de balanza de pagos. Y en el sexto manual de balanza de pago hay un cambio en cuanto a la forma como se contabiliza lo que es el servicio de manufactura de bienes propiedad de terceros. Anteriormente se entendía que todo lo que era la zona franca era lo que le llaman maquila, que solamente lo que fábrica de tela, le mandaban ropa. todo, y aquí nada más se ensamblaba y luego se exportaba. Entonces la empresa aquí no era dueña de la materia prima, y todo en el cuarto y en el quinto manual, perdón, se ponía todo como que eran importaciones y exportaciones, pero se hacía la salvedad de que eran servicios para transformación, propiedad de terceros. Al pasar al sexto manual, cuando vienen las diferentes misiones, las diferentes ayudas del Fondo Monetario, queda la duda si todas las empresas del sector de zona franca siguen siendo solamente maquiladoras.
Entonces es ahí donde nos enfrascamos en investigaciones, tanto con el Consejo Nacional de Zona Franca, con Adozona, que ya un gran número de empresas son dueños de su materia prima. Incluso le venden a diferentes clientes y le dan lo que es el full package. Entonces traen la tela, traen todo y ya le entregan un producto final. Ya esas son empresas exportadoras como otra cualquiera. Como otra de bienes. De carácter nacional. Entonces, vamos a una pausa, retornamos en breve. Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. Hoy día tenemos aquí a varios funcionarios del Banco Central, del Departamento Internacional, específicamente de las personas que trabajan en el sector externo de la economía dominicana, que elaboran la balanza de pagos, las estadísticas de balanza de pagos. Ellos son Harold Vázquez, que es consultor del Departamento Internacional. No, subdirector. Consultor. ¿Consultor o qué? Subdirector. Subdirector o subconsultor. Como quiera, tú eres un funcionario. Brenda Villanueva, consultora económica del Departamento Internacional, y Huáscar Jiménez, quien es director de Asuntos Económicos Internacionales. Ese es un experto, ya tú sabes, de larga data. Pasado media vida estudiando en ese tema y la verdad es que lo maneja muy bien, tiene al día todos los detalles de lo que son nuestras actividades. Cumplió 20 años el otro día en el Banco Central, ya así como usted lo ve. Ya tengo así casi mayoría de edad, ¿no? Sí, ya casi tiene mayoría de edad. Entonces, bueno, estábamos hablando, perdón, de los call centers. Que constituyen parte del servicio que exportan la zona franca. Y obviamente la materia prima acá, que son las personas que están aquí, no le pertenecen quizás, no le pertenecen a la zona franca. No sé cómo lo ven. ¿Qué representa estos call centers en términos quizás de empleomanía acá? ¿Es una cantidad significativa? ¿Ha venido creciendo? Porque eso tal vez podría decir algo acerca de nuestra mano de obra, porque en un call center yo me imagino que están personas jóvenes, quizá en su mayoría, que te hablan 1 o 2 idiomas, te hablan varios idiomas, si están dando exactamente lo que te dice algo de la mano de obra dominicana, de los jóvenes dominicanos, que quizás, o sea, está teniendo un mejor nivel de formación. Sí, pero tal vez antes para completar la idea anterior de que ahora una parte de los servicios, como estábamos planteando anteriormente, de manufactura, de propiedad de terceros, luego de un censo que se hizo al sector de zonas francas, para el cual el banco también tiene una publicación, se determinó que son muy pocas las empresas que dan solo el servicio de transformación. Entonces, esas cuantas empresas que se determinaron, que son como 18 empresas de 500 que se entrevistaron, son las que su servicio de transformación pasa a la balanza de servicio. Que eso en términos de peso es un 1% de las exportaciones de servicios. Entonces no son tan relevantes esas que son solo maquiladoras que ensamblan y propiedad de terceros. Pero entonces se entrevistaron unas 500 empresas para este estudio. Más o menos, ¿cuál es el universo de empresas de zona franca que hay en el país? Actualmente anda por ese mismo monto, en torno a los 500 y tantas empresas de zona franca. Del sector de zona franca. Sí, es un sector que se ha mantenido y se ha transformado mucho, porque como ustedes decían al principio, vinieron como maquiladoras, o sea, como empresas de ensamblaje que traían la materia prima, sobre todo en el área textil. Sí. Traían la materia prima para ensamblarla en el país, contrataban los servicios locales de fuerza de trabajo, comunicaciones, alquileres de locales, todo este tipo de cosas. Entonces, con eso le agregaban valor a la mercancía, además de la materia prima que ya traían, y se reexportaban. Son empresas que surgieron para eso, para fines de producir y reexportar al resto del mundo la mercancía con el valor agregado que se hacía a nivel nacional. Por eso siempre ha habido una discusión de si realmente son empresas transformadoras o empresas de servicio. Cuando hablo de transformadoras me refiero a empresas industriales, transformadoras de materia prima. Y entonces es una discusión que se ha hablado y se ha dado mucho, pero ya con los manuales nuevos del Fondo Monetario Internacional
esos criterios y esas estadísticas están cambiando, se están transformando, pero esto no lo estamos haciendo nosotros solamente aquí en República Dominicana, sino a nivel mundial, porque son conceptos nuevos que están surgiendo en lo que son las transacciones internacionales de los países. Yo le quería hacer una pregunta sobre uno de los servicios más importantes que tenemos en la República Dominicana, el turismo. Se habla de que ya tenemos o vamos para 5 millones, o ya lo tenemos, 5 millones de turistas. Y que eso nos va a generar alrededor de 5.000 millones de dólares a la economía. Los turistas utilizan servicios diversos, servicios de transporte, servicios de comunicaciones, y compran en la economía nacional. Se habla de unos 500, 600 millones de dólares al año en productos agropecuarios. Supongo que habrán otros consumos locales que también son parte de lo que es el efecto multiplicador del turismo en la República Dominicana, además del empleo, la generación de divisas y todos esos otros efectos positivos para la economía dominicana. No sé cómo ustedes podrían analizar el tema de los servicios ligados al turismo en la República Dominicana. ¿Tenemos información de qué gastan los turistas en promedio, más o menos, que vienen acá en República Dominicana? Sí, estamos hablando, vienen unos 5 millones, como dice el señor Luis, unos 5 millones de turistas al año están llegando. Más o menos, ¿qué gastan los turistas en promedio, estos turistas que vienen acá? O si se saben qué gastan quizás. ¿En qué gastan? No, como mencioné anteriormente, se hace una encuesta en los aeropuertos. El banco tiene fijo personal en los aeropuertos haciendo este tipo de encuestas. Dentro de las preguntas que se le hacen a las personas está los gastos que son locales, que lo que saquen, si es ya en paquete, de eso que ya se paga fuera, todo eso se extrae y se calcula qué es exactamente los gastos que tienen en el país. O sea, el gasto en la economía. En la economía dominicana. Cuando van y compran cosas en la calle, etcétera, etcétera. La parte hay muchos también que son alojamientos que no son de paquete todo incluido también. Eso se le pregunta, el gasto del en pasaje, todo ese tipo de cosas se le pregunta, y el promedio anda como alrededor de los 800, 700 por ahí, dólares por turista. Sí. Y los turistas vienen en promedio 7 días, que serían algunos 115, 110 dólares de gasto diario promedio. Exactamente, por 5 millones de turistas estamos hablando. Entonces, las exportaciones de turismo, más o menos, ¿cuánto constituyen en República Dominicana cuando uno la ve globales? Estas exportaciones del sector turismo. Y bueno, estamos hablando de 5.000 millones de dólares. 5 millones de dólares. Exacto. Eso, que es prácticamente la mitad de las exportaciones nuestras. Casi. El 80% de la de servicios, y servicios dentro de las exportaciones de bienes y servicios es el 43%. Okay. O sea, tú estás hablando de un 80 del 43. O sea, turismo es el principal. El turismo es bien importante por todos sus efectos multiplicadores que decíamos. Pero también tenemos el tema de las remesas. Yo no sé cómo lo califican ustedes en la balanza de Bueno, pago, las remesas son más bien transferencias unilaterales. Entonces por eso no entra dentro de servicios, pero otro de los importantes, de los renglones importantes de generadores de divisas del país, y andan alrededor también de los 4.000 millones, tan cercanos a los ingresos por turismo. Parece que lo mencionaba porque, como vi las informaciones, las remesas están creciendo. Este año se espera que puedan llegar a los 5.000 millones, que tengo entendido las proyecciones para este año. Y todo esto producto de lo que está pasando en la economía mundial. O sea, yo en el pasado, creo que, si no me equivoco, en el año 2011, 2012, vi un estudio que se hizo en España en colaboración con una ONG que se llama Remesa ORG, que trabaja con el Banco de España. Y el emigrante dominicano resultó ser el emigrante más solidario con su país, porque en plena crisis económica en la cual muchas personas habían perdido su empleo, seguían manteniendo el mismo ritmo de remesa en términos proporcionales, ¿no? Y los demás emigrantes que viven en España bajaron el monto o el porcentaje en términos relativos de las remesas que enviaban. Obviamente. Entonces, por la crisis económica, ¿no? Exactamente. Pero el dominicano seguía haciendo un esfuerzo
por seguir mandando sus remesas. Por eso nunca se cayeron en términos significativos las remesas, siempre se mantuvo esa ayuda externa que recibe la economía, que es la más barata de la economía, porque no le cuesta nada a la República Dominicana producir toda esa cantidad de dólares que envían los dominicanos que están residiendo en el resto del mundo a sus familiares en el país. Yo creo que ese es un renglón sumamente importante. Y yo creo que las políticas públicas en ese sentido dejan mucho que desear. Debería haber un mayor esfuerzo de parte de las autoridades para que esos dominicanos que están en el resto del mundo se mantengan en contacto y de alguna manera mucha de lo que producen en el resto del mundo pueda ser invertido en la República Dominicana con ventajas, incentivos y ese tipo de cosas. Incentivos que le damos a otra gente que no se lo gana, pero ellos que hacen un gran esfuerzo, realmente esos no son conceptos de ustedes, son conceptos míos, para no comprometer. Ese idea que usted plantea, ya la economía lo está recogiendo como co-desarrollo, ¿no? En el cual se tratan de algunos gobiernos, algunos países, de tratar de hacer programas en el cual no solamente las remesas que perciban los familiares se utilice para el gasto, sino para la inversión. Y hay algunos programas a nivel mundial que orientan a las personas que son receptores de remesas para que ese dinero traten de invertirlo en algún negocio o en algún medio que le dé cierto retorno. Don Luis, ahora que usted toca el tema de incentivos, nosotros en República Dominicana hemos estado entrando en una serie quizás de acuerdos comerciales para mejorar, aumentar el comercio de bienes con países. Tenemos el DERECAFTA, por ejemplo, como una forma de integrarnos tanto con Centroamérica, con Estados Unidos. ¿Estos acuerdos comerciales contemplan ellos aspectos de servicio para tratar de promocionar los sectores servicios, integrar los sectores servicios o aumentar el tamaño del sector? Sí, por supuesto. Tanto el DERECAFTA... un chancecito, vamos a una pausa. Cuando retornemos, entonces tú le contestas la pregunta. Ok. Venimos en breve. Señores, estamos en el tema de hoy hablando del comercio del sector servicios y lo hemos titulado Servicios, el comercio de lo intangible, y para eso hemos traído a Huáscar Jiménez, quien es subdirector del Departamento Internacional, y Brenda Villanueva, consultora también del Departamento Internacional, para conocer un poco en detalle sobre este sector, tanto a nivel mundial y su importancia en la economía dominicana. Huáscar, tú hace un rato nos estabas hablando acerca de la importancia que tiene el sector servicio a nivel mundial, en términos Correcto. de Producto Interno Bruto, generación de empleo. Tú tienes una gráfica acá que quisiera discutirnos, mostrarnos. Sí, como una gráfica que habla sobre el efecto que tienen los servicios en los países en desarrollo, tanto en la parte del empleo como en el PIB y el comercio. Si incluimos todos los países en desarrollo, porque inicialmente yo le hablé de los países de renta media y le decía que era aproximadamente el 70% del empleo lo generaba, entre el 60 y el 70 lo generaba el sector servicios, pero si incluimos todos los países en desarrollo, también los PMA, que son los países menos avanzados, pues nos baja un poco ese porcentaje, ¿no? Entonces, todos los países en desarrollo, según datos de la OCDE y de la UNCTAD, el sector de los servicios representa el 40% del empleo. El Producto Interno Bruto alcanza el 70% del PIB de todos los países en desarrollo en su conjunto. En estos servicios tenemos bares, restaurantes, corte de pelo, todo lo que constituye servicio en sí no bien intangible. Claro, telecomunicaciones, electricidad, transporte. Servicios financieros, sí, que es uno de los sectores más importantes del sector de los servicios. Y representaría un 70% del PIB. Y sobre lo que sería el comercio, sería el 30.1% del comercio en los países en desarrollo estaría representado por el sector de los servicios. En cuanto a la promoción del sector servicio en términos de acuerdos comerciales, ahorita estábamos mencionando y nos quedamos con la pregunta de que nosotros hemos suscrito una serie de acuerdos comerciales para integrarnos y promocionar el comercio. ¿Contemplan los acuerdos comerciales que forma parte de la República Dominicana aspectos para promover el sector de servicios? Sí, los dos acuerdos más importantes por la trascendencia económica que tenemos, que es por un lado el DERECAFTA,
y por el otro el EPA, que es el Acuerdo de Asociación Económica con la Unión Europea. Ambos acuerdos contemplan un capítulo sobre servicios, que incluye una variedad de servicios y están contemplados en esos acuerdos. Ahora mismo a nivel mundial hay varios bloques negociando acuerdos importantes de servicios. Como el TTP, podría decirse. Como el TTP, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Es el acuerdo Trans-Pacific Trade Agreement, me parece. El ¿no? acuerdo del Transpacífico, en el cual está Estados Unidos, los países del Pacífico de Asia. Y algunos países de América Latina como Chile y Perú. Y México, exactamente. Entonces es un acuerdo que contempla un capítulo muy importante de servicios, pero también hay otros aspectos que de una forma u otra pueden afectarnos a nosotros en la competitividad de nuestra zona franca, básicamente en el sector de los textiles, si el acuerdo se aprueba como hasta ahora se viene negociando. Se da la situación de que Vietnam, que es un país competidor de textiles para la República Dominicana, se está contemplando dentro del acuerdo que el valor agregado de lo que sería las normativas de origen. Las reglas de origen son como el pasaporte de los bienes que son producidos, ¿no? Que describe de dónde viene la materia prima y todo ese tipo de cosas. Entonces, en los acuerdos comerciales, cada bien se negocia de manera independiente y se exige una X porcentaje de lo que sería la normativa de origen. En el caso de Vietnam, solamente se le está contemplando como origen el valor agregado que ellos den en mano de obra. Y es decir, ellos pueden importar sus telas de China, pueden importar sus telas de Bangladesh y solo con transformarla ya entraría como un producto 100% de Vietnam, que no es el caso nuestro porque en los acuerdos que tenemos con Estados Unidos, pues tenemos que comprar la materia prima, Estados Unidos, la tela, los hilaches y una serie de componentes que utilizamos en textil para que pueda entrar de forma preferencial con el acuerdo de CAFTA. Brenda, cuando tú mencionabas ahorita el sector servicios, que decías que el turismo juega un rol primordial, ¿hacia dónde nosotros exportamos ese sector servicio? O sea, o el turismo nuestro. ¿Quiénes son los principales países que demandan ese turismo nuestro? Bueno, los principales países tenemos Estados Unidos, es uno de nuestros principales demandantes de turismo. También tenemos Europa. Dentro de Europa hemos ido ganando terreno en países no tradicionales. Anteriormente principalmente venían de España. Ahora tenemos muchos rusos, que igual ha ido cayendo un poco últimamente, pero uno de los del turismo, como que podemos decir, emergente que tenemos en el país. De Sudamérica también tenemos que viene de Brasil, Argentina, también nos llega una importante, nos llegan importantes turistas desde esos países. Es muy importante, señor Núñez, la transformación que ha hecho la República Dominicana en la promoción del turismo, ¿no? Porque anteriormente teníamos una temporada alta que comenzaba, si no me equivoco, el 15 de noviembre y finalizaba el 15 de marzo, y a partir de ahí venía como una temporada baja, ¿no? De baja ocupación. La República Dominicana ha podido vender sus playas y sus destinos de sol y playa en Sudamérica, ¿no? Que tenemos un ciclo opuesto a lo que sería el clima, ¿no? Europeo sobre todo, estadounidense. Cuando es verano en Europa, es invierno en los países del cono sur, ¿no? En Chile y en algunos países, y en la parte norte de Brasil. Y cuando es en Europa sucede lo contrario. Entonces cuando hay invierno en Europa, vienen los europeos para acá, y cuando hay verano los europeos se quedan en Europa, pero vienen los suramericanos a República Dominicana, y hemos ganado ese terreno y mantenemos la ocupación prácticamente todo el año bien alta. Eso son estacionalidades que se dan en la economía mundial, y en función de ellas, pues el turismo tiene demanda de diferentes partes del mundo, que tiene mucho que ver con el invierno y con las épocas en que los residentes de esas economías salen a buscar la forma de cómo protegerse o de cómo descansar un poco de lo que es ese clima tan difícil. Pero yo quiero agregar a eso, Vázquez, que el turismo dominicano en su desarrollo también se viene beneficiando de la demanda interna. Porque aquí, por ejemplo, cada vez que hay un fin de semana largo, los hoteles se llenan. Tú buscas una habitación en un hotel y no la encuentras, porque hay realmente una buena demanda. Y el país se está haciendo un país turístico poco a poco, porque también está pasando que
en las ciudades ahora se están haciendo proyectos de conectar el turismo de playa con el turismo cultural, por ejemplo, en las zonas coloniales, y también el turismo ecológico. Exactamente. Que son áreas que todavía nosotros no hemos explotado, a pesar de que en otros países como Costa Rica, por ejemplo, sí lo han explotado bastante. Entonces, estos son de los cambios que están y que eran demandados en cierta medida, porque el turismo aquí se desarrolló un todo incluido dentro de un hotel que no tenía contacto prácticamente con el resto de la economía, salvo por la demanda que hacían de los productos agropecuarios y los servicios de comunicación, de transporte y ese tipo de cosas. Pero esto ha cambiado mucho y yo creo que es parte de la ganancia que estamos teniendo. Y la sociedad dominicana se está acostumbrando a ser una sociedad turística, porque como ustedes decían, en el caso de las comunicaciones hay un personal ya preparado con varios idiomas para dar servicio de comunicación internacional. Pero cuando tú te vas a un polo turístico, tú te encuentras allí con una mano de obra que ya es una mano de obra especializada, que te habla cualquier idioma, y eso es una práctica y un desarrollo que se ha ido dando, claro, porque ya la República Dominicana tiene una madurez en el sector turístico. Sí, que es importante, ahora que usted menciona la parte de lo que es el turismo interno, vamos a decirlo, ahí también uno tiene que, como Oscar estaba mencionando, en términos del PIB a nivel mundial, en el caso de la República Dominicana, los servicios, del 7.3%, por ejemplo, que creció la economía el año pasado, 3.5 puntos porcentuales, que es lo que en cuentas nacionales se conoce como la incidencia, son del sector servicios. Y dentro del sector servicios, hoteles, bares y restaurantes, ahí incluye tanto lo que tiene que ver con las exportaciones como la parte local de la demanda interna. Para el año pasado creció un 7.7% y en términos de incidencia es un 0.5 puntos porcentuales del 7.3 fueron explicados por hoteles, bares y restaurantes, y de ahí se ve la importancia que tiene el sector servicios en el Producto Interno Bruto. Que yo quiero volver ahí, porque ese gráfico es bien ilustrativo, bien interesante. Tú decías, Oscar, que en los países en desarrollo el 40% del empleo está generado por los servicios. Y el de nosotros va por ahí en un 48%. La inquietud mía es que para la República Dominicana eso tenía que ser mayor. Un 48.1% según la encuesta nacional de fuerza de trabajo. No, y si tú le agregas a eso los servicios complementarios. Exacto. Que apoyan el turismo, porque nosotros precisamente, uno de nuestros intereses en términos de turístico es la generación de empleo y la demanda de otros servicios. Y yo creo que aquí eso es mayor porque tú estás hablando de un promedio que se da en los países en desarrollo. Exactamente. Pero cuando tú ves las particularidades de los países, hay algunos que tendrán menos, pero otros tienen más. Yo creo que en el caso de la República Dominicana, en términos de generación de empleo, de divisa y de aporte al Producto Bruto Interno, los servicios están por encima de esos promedios de otros países. Vamos a una pausa. Vamos a lo último ya. Señores, continuamos con nuestro tema de hoy del servicio, el valor de lo intangible, y tenemos con nosotros a Oscar Jiménez, subdirector del Departamento Internacional, y a Brenda Villanueva, también consultora del Departamento Internacional del Banco Central, quienes están conversando con nosotros esta noche sobre este interesante tema. Brenda, el gobierno dominicano se había planteado una meta no hace tanto tiempo, de alcanzar los 10 millones de turistas. Obviamente, plantarse una meta de 10 millones de turistas, estamos hablando que están actualmente viniendo a la República Dominicana unos 5 millones de turistas aproximadamente, podría ser quizás un número muy grande, no sé si es un número muy grande, estamos hablando de casi un turista por cada dominicano, un turista por cada dominicano, dada la población que tenemos hoy en día. Entonces, a nosotros nos gustaría saber si esto es una meta quizás alcanzable, no alcanzable, según cómo se va viendo la evolución o la trayectoria del sector o la visita de los turistas aquí en República Dominicana, sobre todo también porque
esa meta no solamente depende de nosotros, ¿no? Depende también de cómo va la economía mundial. Sí. Porque si también nosotros podemos incrementar la oferta y las habitaciones, pero la demanda de turismo depende de cómo está comportándose el mundo, y estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Europa, las economías europeas, aunque las proyecciones del Fondo Monetario han mejorado un poco para este año, pero vienen tambaleándose un poco. Tenemos gran parte del turismo que viene de allá, entonces nos gustaría saber un poco sobre esto. Ahí yo creo que hay que agregar algo en la pregunta. ¿Cuánto sería el promedio de crecimiento anual que nosotros necesitábamos para cumplir esas metas y en qué tiempo? Y también lo que va a representar la recuperación de la economía mundial para fines de que esa meta se pueda cumplir, porque ya sabemos que el turismo está muy vinculado. Los países emisores como Estados Unidos, que es nuestro principal demandante de este servicio, está en proceso de recuperación, pero en Europa todavía la recuperación está en cuestión. Entonces habría, y Europa también es una zona emisora del turismo para la República Dominicana, lo ha sido tradicionalmente. Entonces, ya que se ha hecho algún estudio sobre esto, sería bueno que evaluemos eso. Sí, dentro de un libro del departamento que se llama Análisis de Coyuntura Internacional, que fue publicado el año pasado, uno de los artículos dentro de este libro es sobre las rutas hacia los 10 millones de turistas. Esa llegada va a depender no solo de nosotros, de políticas que implemente el país, sino también de cómo va la economía mundial. Como buen economista, ceteris paribus, tal como estamos ahora, como está la economía, estamos en la economía en este momento, con tasas de crecimiento de 8.8 promedio. 9%, redondeando. Un 9%, redondeando, de la llegada de turistas anual de aquí al 2022, que es la fecha tope de esa meta del señor presidente de la República, el doctor Danilo Medina, el licenciado Danilo Medina. Se puede lograr llegar a los 10 millones de turistas dado las políticas que ya ha ido implementando el país. Una de ellas ha sido agregar en la ley de incentivos turísticos, se agregaron, por ejemplo, cosas muy importantes. Por ejemplo, ya no solo hay polos turísticos específicos que tienen incentivos, sino que todo el territorio nacional es declarado de potencial turístico, y por lo tanto cualquier hotel dentro, tanto aquí de la ciudad como dentro de un sector de playa, tiene los mismos incentivos. Entonces, por ahí estamos dando la base para una mayor inversión extranjera, por ejemplo, en la parte de la construcción de hoteles. Entonces, podemos tener mayor capacidad para una tasa de ocupaciones mayores. Por otro lado, también el país ha estado haciendo diferentes ferias internacionales y ha estado también a través de las embajadas de nuestro país en los diferentes países, están haciendo diferentes promociones del país como destino turístico. O sea, hay una visión país en términos de que el turismo es uno de los sectores que puede todavía potencializarse y que podemos seguir teniendo beneficios. ¿Cuál es la tasa de ocupación promedia de las habitaciones en nuestro país, más o menos? Está como el 90% la tasa de ocupación. Más o menos como 90% de lo que tenemos acá. Hay escúchame, Oscar, hay dos temas ahí en ese propósito, en ese proyecto, y el tema del número de habitaciones que se necesitan construir. Hoy día nosotros tenemos 5 millones de turistas y creo que unas 70.000 habitaciones hoteleras. Eso significa que de aquí al 22 nosotros tendríamos que tener por lo menos 70.000 habitaciones más para cumplir la meta de esos turistas, o sea, de esa llegada de turistas. Pero además el tema de los polos turísticos, las obras de infraestructura, todas las inversiones que hay que hacer para que esa meta se pueda ir cumpliendo. El país está haciendo lo necesario, está desarrollando realmente todos los elementos que son necesarios para ese crecimiento del turismo.
pero la verdad es que es una meta deseable, pero ambiciosa. Es ambicioso. Estamos hablando de casi 450.000 turistas por año que se vayan adicionando a los 5 millones que actualmente están viniendo Pero que para lo hemos poder logrado. alcanzarlo. Pero se ha venido, ok, hemos De venido... hecho, hemos tenido tasa más alta del 9%, hemos llegado al 10% de crecimiento. Okay. Y si la economía mundial se recupera, como decíamos, pues realmente ese crecimiento puede ser hay un elemento que tenemos que tomar en cuenta que puede contribuir con caminar hacia la meta, que es el turismo de crucero. La República Dominicana está dando pasos importantes para que ser y convertirse en lo que se denomina puerto madre, ¿no? Que el puerto madre es muy importante porque es de donde sale el crucero. Cuando un país se convierte en puerto madre, vienen los turistas de los distintos puntos del mundo y aquí tiene que abordar el crucero, ¿no? Y eso garantiza por lo menos 2 noches. Pero esto no es algo que estamos viendo actualmente, ¿no? Bueno, hay algunos, por ejemplo, en La Romana que salen algunos cruceros. Por temporada también salen desde aquí, del río Sama. Y tengo entendido que en Puerto Plata se está creando un puerto para recibir cruceros y está en proceso ya avanzado. Entonces, estudios que yo he visto del área del Caribe, se estima más o menos en $100 el gasto de turistas por puerto que toca, ¿no? Claro, porque ellos vienen a la ciudad, se quedan 2 noches en lo que esperan para abordar su barco, visitan, irán a la zona colonial, o sea... A veces es menor el tiempo, pero van directo a comprar mercancía, ¿cómo le llaman ustedes? Recuerdo que para llevar... Gift shop. Y yo creo que esto es sumamente importante, señores. Este es un tema que a mí me apasiona, porque cuando hablamos del sector externo, ya me toca una vena sensible. Pero además porque nosotros somos una economía abierta. Nosotros somos una economía que debemos ser exportadora, no solamente de servicios, sino también de bienes, porque también somos muy importadores y tenemos un mercado reducido. Y realmente la puerta del desarrollo está hacia afuera. O sea, nosotros tenemos que ir a buscar hacia afuera el desarrollo. Para eso se necesita que seamos un país competitivo, más eficiente, más educado, más preparado, con mejores servicios sociales, que haya una mejor distribución de la riqueza, para que ese consumidor dominicano pueda tener más capacidad de demanda y nuestras empresas se puedan desarrollar. Y también que los inversionistas extranjeros, que son los que hacen la mayor parte de las inversiones en hoteles y restaurantes, pues que continúen llegando para que nosotros como país podamos caminar cada vez en mayor medida hacia esa meta. Muchísimas gracias, Brenda, Huáscar. Gracias por estar con nosotros. Sí, gracias. Para mí ha sido un honor. Y a ustedes, nos vemos en el próximo programa.